mí me pasó hace como 15 años. Estudiaba en la universidad y tuve avisos de gente muy cercana, pero en mi familia no creíamos en eso. Y una maestra me dijo que me hicieron un trabajo de 18 meses. No hice caso y empezó a pasar el tiempo. Cuando faltaban 3 meses para que se cumplieran los 18, empecé a ponerme muy mal. Por las noches tenía parálisis de sueño. Escuchaba voces, ruidos, mucha agua y veía cosas. Obviamente, no creía en todo eso aunque me estuviera pasando. Pensé que me estaba volviendo loca. Fui con mi neuróloga, ya que tengo migraña desde que nací. Me mandó muchos estudios. Ella pensaba que podía ser epilepsia y resulta que de todos los que hicieron, en ninguno salió nada. Yo estaba perfectamente sana. Ahí empezó el calvario. Hasta que un día en la madrugada fui al cuarto de mis papás y mi mamá quiso rezar y no podía. Fueron a mi cuarto a echar agua bendita y decían que se sentía muy pesado y que mis pósters miraban muy fijamente. Tuvieron que arrancarlos y mi papá fue a ver a varios curanderos y llevó mi foto. Todos le dijeron que me quedaban 3 meses de vida. Un día fui a que me leyeran la mano con mis amigas. Se espantó cuando me vio la mano y me regresó mi dinero. Después me empezaron a llevar con un señor que no cobraba y me dijo que me quedaban 3 meses. Todo coincidía. El señor hablaba en dialectos o lenguas desconocidas. El día del exorcismo, el señor se elevó de donde estaba sentado. Mi papá lo detuvo porque me quería atacar. El señor empezó a hablar súper horrible como en las películas. El cielo relampagueaba. Me dijeron que yo tenía que rezar el Padre Nuestro sin parar y no lo podía recordar. Me preguntaron quién era y hacía como perro cuando le decían: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que me digas quién eres. Hasta que de repente dijo: soy Astaroth, y me vendieron su alma. Yo no me estoy robando a nada. Nos dio nombres y todo de quién había sido. A partir de ahí, empecé a ver personas muertas. La primera fue que vi a mi abuelita y me dijo que se la habían llevado de la misma forma que me querían llevar a mí y que no me dejara, que eso era real. A partir de ahí, cuando cierro los ojos y no puedo abrirlos, tengo visiones o recibo mensajes. Y esto, les cuento, persona, fue en mi casa. Algo largo por supuesto. Resulta que llegué de trabajar a eso de las 12:30 de la noche. Entré despacio, sin hacer ruido. Me quedé parada en el pasillo parada. Me quedé de mi totera, dirán, pero mi curiosidad era saber qué hablaban mis hijos. Es algo largo para llegar a la sala. Bueno, me quedé escuchando a mis hijos en el momento. Solo estaban dos, los mayores, de 24 y 21 años. El tema era que los estaban asustando a mi hija, que tiene el don de ver fantasmas. Pero como para mí era algo normal, solo lo escuchaba. Pero cuando escuché a mi hijo, ya desesperado, que no lo dejaban dormir, ya era más mi preocupación, dado que unos meses antes vi una energía negra arrastrándose por el piso. Total, se dieron cuenta que estaba ahí y dieron el brinco de su... Entré y los saludé. Me paré detrás de mi hijo. Sentí un fuerte escalofrío en todo mi cuerpo. Ahí me di cuenta que nada estaba bien. Ellos vieron cómo los vellos se me pusieron de punta. Por suerte, mi suegra me había dado agua bendita y mi suegro es consejero de la iglesia y me dijo que los Salmos 23 y 91 los leyera. Para pronto, tomé la Biblia, agua bendita, una flor. Por cierto, siempre tengo flores a mis ángeles, un cirio y me puse a bendecir. Para eso, era la 1 de la madrugada. Total, cuando yo iba llegando al cuarto de mi hijo, que era donde más se escuchaban las cosas, sentí de nuevo ese escalofrío, como si algo quisiera detenerme. En mi mente dije: no temas, y seguí con el credo, después del Padre Nuestro, y a la vez con oraciones en la tele, a todo volumen. Tal vez los vecinos dirán que éramos locos, pero no me importa. Seguí hasta la azotea, que también escuchaba que se arrastraba. En eso, mi hija me dice: mamá, detrás de ti. En eso, vi unas manos muy frías. En verdad, casi se apoderaba el miedo de mí, pero pedí a Dios más fuerzas. Cuando iba subiendo las escaleras, tenía una dulcera de cristal y tronó. El pez que yo tengo daba vueltas anormales. Los perritos que tengo no dejaban de gruñir. Total, terminé. Como si un viento saliera de mi casa hacia afuera, esa noche dormimos todos juntos, con las luces prendidas y las oraciones en la tele. Esta fue mi experiencia.
Mi mamá me platicó que cuando estaba en la secundaria, unas compañeras la invitaron a jugar la Ouija y que a ella le dio miedo. Pero ellas se fueron a la parte de atrás y junto con dos amigas más se quedaron a ver desde dentro del salón. Las amigas estaban atrás del salón. Resulta que empezaron a hacer preguntas, ya saben, que si el niño que me gusta, que si la que me cae mal, etc. Y de repente empezaron a subir el nivel de las preguntas, hasta que una de ellas se quedó en silencio y le empezaron a hablar. Resulta que no hacía caso, y así como un contorsionista se dobló. Empezó a girar hacia atrás, de repente se paró y se puso a llorar. Las chicas se asustaron y la llevaron al salón. No dejaba de llorar. Mi mamá y las que estaban viendo se quedaron dentro del salón a ver que no dejaba de llorar, pero en eso se empezaron a moverse las bancas y las mesas. Ellas, las que no quisieron participar, se salieron del salón y una de las que sí jugaron le pidió que llamaran a la dirección. Mi mamá corrió a la dirección para una maestra que sabía que era muy religiosa. Cuenta mi mamá que ella sentía que corría y corría y no llegaba a la dirección, hasta que llegó y le dijo a la maestra, y mientras iban al salón le decían lo que había pasado. Cuando llegaron, solo estaba la chica que lloraba dentro del salón y la maestra entró. Cuenta mi mamá que todo se azotaba y enseguida entró la maestra. La maestra se hincó y no dejaba de hacer oración. Se escuchaban ruidos feos, se abrían y cerraban las persianas, todo se aventaba y de repente todo se calmó. La chica estaba arañada, golpeada. Llamaron a una ambulancia y se la llevaron. Jamás regresó a la escuela. Esto me lo platicó porque un día íbamos por una calle y enfrente, afuera de una casa, estaba una señora en silla de ruedas, con la mirada perdida, una cara muy triste y perdida. Me dijo el nombre de ella era mi compañera de clase en tal escuela, y una vez sucedió esto, y pues ahí está esa historia. Les contaré algo que no me pasó a mí, pero sí le sucedió a un amigo mío muy cercano. Ocurrió en Nayarit. No puedo decir más detalles del lugar o la fecha, pues fue un caso muy sonado en la localidad, pero lo situaré entre el 2000 y el 2009. Mi amigo trabajaba en la arquidiócesis de Nayarit y usualmente era enviado por el obispado para estudiar casos reportados por la gente. Ya saben, lo típico de apariciones de la Virgen u otros santos. En una ocasión muy particular, le tocó ir a estudiar el caso de una niña. En ese entonces tenía entre 8 o 9 años, que de un momento a otro comenzó a hablar en hebreo, arameo y latín, sin haber estudiado jamás estas lenguas muertas. Incluso podía hablarlas fluidamente. A esta niña comenzaron a adorarla como si fuera santa en aquella localidad. Incluso la gente le pedía milagros y cosas por el estilo. Había un detalle curioso con la niña, y es que ella podía conocer los secretos más profundos e incómodos de cada persona. Aquellos secretos que la gente usualmente no le cuenta a nadie y suele llevarse a la tumba. Esos secretos que pueden causar divorcios o rupturas familiares. La niña usaba esos secretos para chantajear a la gente. En una ocasión, mi amigo y otros colegas del gremio invitaron a la niña para que asistiera a bendecir casas que se acababan de construir en la comunidad. Cuando la niña entró en contacto con el agua bendita, su piel se comenzó a quemar de una manera horrible, presentando quemaduras de 3er grado. Total, esto y los antecedentes tan curiosos bastaron para la arquidiócesis solicitar investigar a la niña. Para no hacer el cuento demasiado largo, a la niña se le realizaron varios exorcismos en el lapso de 1 año aproximadamente, cada uno más violento que el anterior. Se averiguó que la niña estaba siendo poseída por un demonio, el rey de las moscas, y el detalle curioso al respecto es que la niña usaba enjambres de moscas concentrados en las paredes de las habitaciones para cruzar de un lado a otro. Sí, lo están escuchando bien. Cruzaba a través de las paredes, usando los enjambres de moscas como puerta. Cuando lograron exorcizar a la niña, se reportó el saldo de al menos 1 docena de personas heridas y 7 fallecidos. La niña era capaz de mover pesados muebles de madera de roble, simplemente usando su mente. Entre 12 o 15 personas no eran capaces de someterla. Total, hoy en día la niña, ella es una señorita, está sana y salva y tiene la familia sólida y feliz. Durante los exorcismos, los familiares de la niña
dieron el testimonio de que el simple hecho de estar en la misma habitación de ella se sentía como estar frente a un animal salvaje, como un tigre o un león. Es un sentimiento de vulnerabilidad, de saber que puedes perder tu vida en cualquier momento. Es un sentimiento, en verdad horrible, que no se lo deseo a ninguna persona. No me tocó a mí, pero sí a mi hermana. Resulta que ella fue con mi tía a una iglesia que quedaba algo retirada, como a 2 horas de donde vivíamos. Cabe recalcar que nosotros vivíamos en el centro de la ciudad. Total, que fueron a esa iglesia porque a mi tía le comentaron que curaban a los enfermos y mi hermana tenía tuberculosis ya avanzada. Cuando regresaban a la casa, mi hermana y mi tía estaban muy raras y le pregunté a mi hermana cómo le había ido. Para no hacer el cuento largo, dice que llegaron con bien y había mucha gente formada para que un sacerdote los curara, por lo que se sentaron y esperaron en su lugar. Dice mi hermana que una mujer estaba sentada en una banquita hasta adelante y empezó a vomitar. La primera reacción de la gente fue ayudarla, ya que estaba en el suelo. Pero decía mi hermana que no paraba de vomitar, que creyó que se iba a morir. Total, que en la iglesia la mujer empezó a reírse y comenzó a hablar con una voz demasiado grave y un idioma que no conocía. La gente se alejó rápidamente y que los asistentes de la iglesia empezaron a sacar a todos y cerraron sus puertas. Todos estaban asustados porque nunca había ocurrido algo así. Mi hermana y mi tía no pensaron que esas cosas existieran. Un asistente de ahí mismo les comentó que mejor regresaran otro día, porque en esa capilla iban a tratar de hacer un exorcismo a la mujer, por lo que todos los que estaban ahí supusieron que esa mujer estaba porque sabían que traía algo dentro.